Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué nosotros los seres humanos nos portamos de la manera en que nos portamos? ¿Por qué nos da coraje? ¿Por qué tenemos la capacidad de ser criaturas terribles, pero a la misma vez tenemos la capacidad de hacer tanto bien? Ese es el tema de hoy. Bueno, hoy le estaré hablando un poco sobre algo que a mí me rompió la cabeza cuando estaba comenzando en mis estudios. Y era, ¿por qué tenemos la capacidad de hacer tantas cosas buenas, pero a la misma vez podemos hacer tantas cosas terribles? ¿Por qué cometemos crímenes? ¿Por qué a la misma vez que podemos cometer un crimen, a la misma vez podemos salvar a otro ser humano? ¿Qué está pasando con nosotros? Hoy estaremos explicando eso. Y para entender esto, yo comienzo con esta pequeña ilustración que pongo aquí en la pizarra. Y yo le explico a ustedes que el problema aquí que el ser humano se compone de múltiples personalidades. Y yo voy a mencionar principalmente las dos principales aquí, que son básicamente nuestra alma y nuestro ego. También, y cómo esto funciona con nuestro cuerpo, para entonces disfrutar de lo que nosotros conocemos de la experiencia humana. Vamos a hablar del ego. Y para poder entender este ego, lo que yo trato de explicar aquí es, y todo esto surge, toda mi investigación del ego surge de un video que vi hace como 7 años atrás, hecho por Hans Wilhelm. Y él está explicando cómo funciona el ego. Pues yo comienzo con eso y de ahí partí, ese fue el tema de mis estudios doctorales y continué más profundamente sobre el tema del ego, el rol del espíritu y el cuerpo humano. Pero vamos a suponer que nosotros, como nos explicaba Chardin, nos explicaba a nosotros que nosotros no somos cuerpos humanos con almas, sino que somos almas teniendo una experiencia en un cuerpo humano. Y él nos explicaba, esto aquí es una versión cruda del planeta Tierra, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos, todo comienza con un alma, y esa alma que no tiene forma, esa alma que está aquí, está conectada con la fuente. Y la fuente es lo que nosotros podemos llamar Dios. Todos nosotros estamos conectados con esta fuente universal, sea cual sea el nombre que le quieran poner. Por eso existen miles de tradiciones religiosas que le colocan diferentes nombres. Pero todas están conectadas a esa inteligencia universal. Y esto es lo que nosotros llamamos almas. Cuando el alma decide en algún momento tener una experiencia humana, el alma se fija en el mundo y dice, yo quiero tener una experiencia ahí. ¿Qué ocurre? El universo tan maravilloso como es, le concede esa oportunidad. Y ahí entonces tiene, y esta vez lo voy a dibujar un poquitito más formadito así, ¿verdad? Parece una galletita. Una galleta de jengibre, un muñequito. ¿Ok? Y tenemos aquí entonces un cuerpo. Pero ese cuerpo es lo que va a estar utilizando esta alma para viajar ahí.
Y lo que hace es que esta alma decide entonces, para tener una experiencia humana, decide acomodarse en este cuerpo. Y habita aquí. Yo lo voy a marcar aquí. Ahí se encuentra esa alma. ¿Ok? Ese es el alma. Ahí se encuentra el alma. Y ahí se encuentra el cuerpo. Pero ¿qué ocurre? El alma no sabe mucho del cuerpo. No sabe cuándo el corazón debe latir más rápido, más lento, cuándo debe comer, cuándo debe dormir, cuándo debe correr de algún peligro, cuándo es que debe tomar algún tipo de decisión para sobrevivir. Así que el alma depende de que el cuerpo tenga un sistema de protección. Y lo voy a marcar aquí, tal y como lo hizo Hans Wilhelm en su video. Lo voy a marcar ahí. De hecho, él le puso hasta unas rayitas aquí así. Y eso que está ahí es lo que nosotros conocemos como el ego. El propósito de ese ego es hacer que la experiencia humana sea una experiencia larga. Porque si no, duraríamos varios días nada más y nos morimos. El bebé simplemente no decide llorar aunque tenga hambre. La mamá no se dio cuenta o no decide comer aunque tenga hambre y simplemente muere. Pues ese mecanismo que tenemos aquí, el ego, es que le está diciendo: quiero comer, quiero comida, dame comida ahora. Y el bebé, los bebés son así, lloran, no le importa si la mamá está trabajando, no le importa si la mamá está durmiendo. El bebé quiere comer. Y viene y grita. Así funciona el ego. Porque el ego tiene un propósito principal. Y el propósito principal del ego es sobrevivir. Ese es el propósito principal del ego. Es sobrevivir. Y está número 1 en su lista. ¿Ok? Una vez el alma se aloja en este cuerpo tiene un sistema. Y ese sistema es heredado. Porque ya ese cuerpo sostiene información genética que le dice exactamente y tiene una memoria en donde él sabe qué cosas son peligrosas y qué cosas no son peligrosas. Y automáticamente prepara y reacciona para sobrevivir a base de esto. Pero ¿qué ocurre? Con el tiempo, como el alma depende tanto de esa inteligencia corporal que llamamos el ego, esa inteligencia corporal empieza a tomar un papel protagónico en la vida de esta experiencia humana. Y lo que termina ocurriendo es que empezamos a prestarle más atención al ego. Y al prestarle más atención al ego, empezamos a tornarnos más egocéntricos. Egocéntrico es que nosotros entonces hacemos que todas nuestras decisiones giren alrededor de nuestro ego. Algo que originalmente era para ayudarnos a sobrevivir y madurar un cuerpo hasta un nivel razonable de capacidad, ¿verdad?, para mantenernos vivos, entonces se convierte en nuestro punto focal y nos convertimos en criaturas egocéntricas. Y la sociedad no nos ayuda mucho en esto. La sociedad, los medios de comunicación nos enseñan a nosotros
que tenemos que ser egocéntricos. ¿Por qué? Porque los auspiciadores, los gobiernos, saben que la mejor manera de ganar tu atención es que te acaricien el ego. Quieren que te acaricien ese ego. ¡Ay, qué ego tan lindo! Y uno se siente como, halagado. ¡Ay, mi ego se siente tan rico! ¿Ven cómo funciona esto? Así que el problema con esto es que nos tornamos egocéntricos. Y cuando nos tornamos egocéntricos, nosotros somos número 1, número 2, número 3 en la lista siempre. Y ese es el peligro cuando le prestamos demasiada atención a nuestro ego. Sin embargo, el alma no se preocupa de nada, porque el alma es eterna. El alma no tiene principio, no tiene fin. El alma siempre ha estado conectado con la fuente y siempre ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Esto entonces, esta alma que está aquí, decide tener esa experiencia con el ego, utiliza el ego para sobrevivir, pero se olvida quién es. En que yo hice otra versión de este video en inglés, en esta versión en español estoy añadiendo otra información adicional. El ejemplo clásico que yo le doy a mis estudiantes es el ejemplo de una tribu. Esta es una tribu en donde sufren todos de una enfermedad, se contagian de una enfermedad que hace que sus piernas dejen de funcionar. El líder de la tribu decide entonces coger y decir, tenemos que solucionar este problema para sobrevivir. Pues vamos a coger y vamos desde que nacen a todo el mundo, los vamos a amarrar a un caballo. Y buscan un pony desde pequeñito, se lo dan a los niños para que dure mucho tiempo y lo amarran a ese caballo. Hasta tal punto que todo el mundo se acostumbra a tener ese caballo porque sus piernas no funcionan. Entonces todo el mundo en la tribu está amarrado a su propio caballo. Pero ¿qué ocurre cuando un niño nace, se cría con ese caballo, amarrado a ese caballo, y piensa que ese caballo es parte de él o de ella? Entonces se va criando pensando de que el caballo soy yo también. ¿Y qué ocurre? Cuando el caballo decide hacer algo, de momento el jinete, en este caso, el niño, la niña o el adulto, ¿verdad? Que sea, deja que el caballo haga lo que tenga que hacer. Pero ¿qué ocurre si el caballo decide tomar control de todo? Y de momento lo que tienes es simplemente un caballo con un humano encima. No un jinete que está utilizando el caballo para hacer cosas. Y ese es el problema con nosotros. Dejamos que nuestro ego tome control de nuestras vidas. Entonces tomamos decisiones basadas en supervivencia, basadas en placer, porque el placer hace que el ego olvide una verdad que lo incomoda desde que es creado. El ego sabe que va a morir con el cuerpo y sabe que el cuerpo se va a ir. Y el ego le da un pánico terrible. Y cuando el ego se entera de eso, el ego se revela y se convierte en la criatura más feroz que te puedas imaginar. Cuando personas se tornan egocéntricos, ¿verdad? Y ellos empiezan a tomar todas sus decisiones basado en ego. Todo va a ser a base de supervivencia. Va a ser sobrevivir. Y para sobrevivir, ¿qué hacemos? Pelear, correr o paralizarnos para dar la impresión de que estamos muertos o simplemente no llamar la atención. ¿Ve? Y ese es el problema con nosotros. Y otro propósito que tiene nuestro ego es precisamente nuestro cuerpo está programado para reproducirse y utiliza, ¿verdad?, esa mente, el ego, lo que también llamamos las hormonas y todo esto, para decirnos, hey, es hora de reproducirte ya.
Y nosotros estamos diciendo, pero ego, ¿qué te pasa? Cuerpo, ¿qué te pasa? Y el cuerpo te da como esa especie de locura y calentura que tú no encuentras ni cómo controlarlo, porque te está diciendo, mira, es hora de reproducirte, ya estás en la edad fértil, hay que echar para adelante, te estás quedando atrás. El ego está constantemente compitiendo, comparando, diciendo, hey, él empezó primero que tú, no puedes permitir eso, porque el ego tiene miedo de perder. Porque el ego sabe que si pierde, en realidad lo que va a ocurrir es que no va a sobrevivir. Tiene miedo de perder la competencia. Y tristemente así pensamos nosotros. Y le puedo dar varios ejemplos de esto. Con mi estudiante yo le doy el ejemplo de los muchachos, ¿verdad? Los jóvenes. Un muchacho de momento dice, caramba, yo quiero sobrevivir. Eso es lo que le está diciendo Leo, quiero sobrevivir. Pero lo interpreta como que, caramba, yo quisiera pertenecer al grupo de los escogidos en la escuela o en mi comunidad. Lo que yo llamo cariñosamente el grupo alfa. Ese grupo alfa de los líderes. ¿Cuál es la ventaja de ser el grupo alfa? El grupo alfa de los líderes, de los que mandan, que tiene mayor probabilidad de sobrevivir, porque tienes más poder y recibes más favores. Y cuando tú sabes eso, que tú estás tratando de identificar estos favores, tú entonces manipulas las circunstancias para tú pertenecer a ese grupo alfa. ¿Qué ocurre? Pues dice, caramba, yo no soy tan grande como los otros y quizá no necesariamente soy el más brillante de todos ellos, pero puedo hacer otra cosa. Yo puedo arreglar carros y puedo llamar la atención porque arreglo los carros. Y puedo llamar la atención porque voy a coger mi carro y le voy a poner unas bocinas bien grandes. Y voy a llamar la atención con esas bocinas bien grandes. Y a la hora de la verdad, a veces lo estamos haciendo como para recibir este reconocimiento de que tenemos, ¿verdad? Este super vehículo y llamamos la atención por eso y todo el mundo del vecindario nos conoce por algo que es por tener la bocina más grande del vecindario. Lo mismo puede pasar por tener un bling bling, ¿verdad? El que tiene todas las cadenas de oro, el más cadenas que oro, el que tiene todas las cadenas de oro así en el cuello, pues lo reconocen por eso. También puede ser que, no, el que gana todas las competencias. Sí, ese es. Entonces, eso te ayuda a competir, a pertenecer a ese grupo alfa, porque ese grupo alfa te ayuda a sobrevivir. En el lado femenino, podemos verlo también como las mujeres reconocen el poder de la belleza, el poder que tiene su encanto femenino hacia el grupo masculino. Y compiten entre ellas por ese encanto femenino. Dicen, nosotros, pues yo soy más linda que ella. Yo soy más... Entonces, si encuentran que la belleza no es suficiente, entonces empiezan a decir, sí, pero yo soy más inteligente. Pero yo soy más coqueta. No, pero yo soy más cariñosa. No, pero yo cuido más. Pero yo sé hacer esto. Y creamos esta competencia. A la hora de la verdad es todo una competencia de ego. Y hemos creado unas industrias inmensas, unas industrias de cosméticos, donde nos pintamos las caras, tenemos zapatos que nos trepan, que nos hacen sentir más alto de lo que realmente somos. Utilizamos prendas y joyas para llamar la atención con cosas que brillan, que llaman la atención para que todo el mundo mire hacia nosotros y nos pregunten. Y todo gira alrededor porque eso nos ayuda a sobrevivir. Perteneciendo a un grupo alfa o tener algo que nos distingue dentro de nuestra tribu nos ayuda a sobrevivir y ese es el mecanismo del ego. El peligro de esto es que existen personas que, particularmente los egocéntricos, se pueden tornar en algo tóxico. Y tóxico ya esto ocurre cuando la persona usualmente ha sido algún tipo de trauma y se fija y se obsesiona en su ego de tal manera que todas sus decisiones son basadas en sobrevivir. No se torna solamente una persona egocéntrica tóxica. Y es como decir un alcohólico. Tú le preguntas a un alcohólico, ¿tú bebes? Él dice, no, lo mío es social. Yo solamente bebo una canica por la mañana con los amigos.
Para empezar el día, al mediodía me doy otra después de comer, después me doy otra caneca por la tardecita y después antes de acostarme a dormir me doy otra caneca más. Y ahí tú dices, espera, pero eso es social. Muchas veces, y aquí está el problema con esto, que el ego es como tener anteojos, ¿verdad? Una vez tú te los pones y te acostumbras a ellos, tú no los ves. Tú solamente ves hacia afuera, no ves que tienes los anteojos puestos. Sin embargo, todo el mundo puede ver que tengo los anteojos puestos. ¿Lo ven? Pero el que los tiene puestos no los ve. Lo mismo pasa con nuestro ego. Todos tenemos un ego. Y ese ego, nosotros no lo vemos. Y es hora ya de que empecemos a desarrollar conciencia y nos demos cuenta de que nuestro ego nos está haciendo tomar estas decisiones de competencia, decisiones de supervivencia, decisiones de placer, de reproducción, ¿ok? Decisiones de pelear contra otros hasta el nivel de que yo tengo que sobrevivir. Tal fulano tiene comida, yo tengo que sobrevivir. Él tiene comida, no tengo comida, yo tengo que sobrevivir. Pues, ¿qué yo hago? Voy para allá y le digo, dame tu comida. Él me dice, no te voy a dar la comida porque esa yo la voy a usar para mi familia. Y yo me molesto tanto porque sé que voy a morir, que agarro un bate y lo mato y le quito la comida. Acabo de cometer un crimen por dejar que el ego me intoxique y tome control de mí. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y lo vemos en nuestra sociedad. Y no solamente los individuos tienen un ego, sino que las instituciones tienen un ego grupal también. Podemos verlo en las iglesias que tienen miedo de perder feligreses. Tienen miedo de morir. Si hay miedo, hay ego. ¿Qué miedo puede tener un alma? Regresar a casa. Regresar a su fuente. Regresar a la inmortalidad. ¿Ven? Así que el alma lo que está es teniendo una experiencia. Lo que llamamos la experiencia humana. No podemos permitir, y yo creo que ese para mí fue uno de los descubrimientos más grandes dentro de mi búsqueda, es darme cuenta que yo no soy mi mente o lo que llamamos el ego. Yo no soy mi ego. Mi ego me puede decir, mata a aquella persona para quitarle el dinero, mata a aquella persona para quitarle la casa, mata a aquella persona porque te está tratando de ganar y te está quitando el puesto. Mata a esa persona porque te está quitando el novio o la novia. ¿Entiendes? Eso es ego. Y cuando una persona se torna así, en inglés ponen la L de loser y yo con mi estudiante le digo, mira, pongo la E de ego. Tiene un ego ahí más grande, muchachos. Y lo podemos ver en los artistas que se intoxican de ego. No ve que los idolatramos tanto que ellos se empiezan a sentir como dioses. Se empiezan a sentir como dioses del Olimpo, una cosa como que, ay, pero qué bella es, ay, pero qué cosa tan increíble, ay, pero yo quisiera estar con esa persona, todo el mundo quiere estar con ella, todo el mundo, y ella llega a un punto que se lo cree porque todo el mundo se lo reafirma y se lo reafirma de mil y una maneras, y se lo cree. Y después empieza a sufrir la crisis porque se empieza a dar cuenta que está envejeciendo, que se empieza a enfermar igual que los demás, que tiene cosas en su cuerpo que no son tan lindos como a ellos les gustaría o como la gente dice que es. Es bien fácil dejarnos engañar por el ego. Así que por favor, recordemos que detrás de toda esta experiencia humana tenemos un alma. Y esa alma está teniendo una experiencia humana. No tronchemos esa experiencia que Dios está teniendo a través de nuestra alma, a través de nuestra experiencia humana. No tronchemos esa experiencia que Dios está teniendo a través de nosotros, intoxicándola con exceso
de ego. Quizás ahora puedes entender por qué la gente se chisma, por qué la gente se molesta, por qué la gente pelea, por qué la gente compite, por qué la gente mata, por qué la gente roba. Nuestras cárceles están llenas de personas que han dejado que el ego tome lo mejor de su experiencia humana. Y si buscan en toda la literatura alrededor del mundo de lo que tiene que ver con espiritualidad, sea cualquier texto de cualquier religión, van a notar que todas, prácticamente todas, apuntan a superar nuestro ego. O como yo había puesto anteriormente, que le había puesto al ego los dos cuernitos. Lo que muchas culturas llaman Lucifer. Lo que algunas culturas llaman el diablo. Lo que algunas culturas tienen múltiples nombres, ¿ok? Pero a la hora de la verdad, y esto nos tira una gran pregunta aquí. ¿Qué vino primero? ¿El ego o el diablo? Pueden ponerlo en los comentarios abajo, los invito. Y por favor, si disfrutan este tipo de contenido, denle like y hundan la campanita para que se le notifiquen cuando tengamos un video nuevo. Voy a estar compartiendo con ustedes una serie de videos que los va a ayudar a ustedes a entender cosas de la vida y cosas de cómo ustedes pueden sacar lo mejor de su diario vivir. Bueno, este ha sido otro mensaje y espero que lo hayan disfrutado.